Me siento criminal, No. de verdad. O sea, qué injusticia. Somos fugitivos. A ver cómo contamos esto. Bueno, comencemos. Acaba de ocurrirnos una de las anécdotas más duras que hemos tenido en nuestras vidas y En todo este tiempo. realmente, bueno, ha sido un comienzo de viaje bastante intenso. Estamos ahora mismo en Italia y nos encontramos en una casa porque, bueno, nos han retenido nuestro vehículo y nuestra casa. Teníamos una matrícula que estaba caducada. Y estaba caducada porque en España no daban cita para la ITV. En nuestra ruta teníamos planeado subir hacia Alemania y es donde íbamos a hacer nuestra matrícula definitiva. Por tanto, nosotros estábamos circulando de forma legal y con esa matrícula hemos podido desplazarnos a través de España, parándonos la policía a través de Francia, de las fronteras de España a Francia y a través de la frontera Francia-Italia y por Italia. Nos ha parado la policía ya 2 veces antes de esta en Italia y no hemos tenido ningún problema. Pero al llegar aquí, en una pequeña región en la que estamos, de la zona de Dolomitas, nos ha parado la policía. Bueno, estamos ahora mismo detenidos por la policía. Italiana. La policía italiana nos han tenido aquí esperando 2 horas. Estamos sencillamente parados en la calle y bueno, pues han decidido sacarnos todos los papeles del coche, dejarnos aquí parados hasta que hagan sus comprobaciones y nos han abierto el motor incluso para ver si se correspondía con la ficha técnica, el número del motor. En fin, nos están diciendo que había una cuarentena obligatoria que hacer de 5 días, que nadie nos ha dicho nada al pasar hacia Italia. Y aparte que estamos en nuestra casa, o sea, que estamos haciendo cuarentena. Sí. Teníamos todo en regla, teníamos seguro, teníamos nuestros test de COVID y todo en orden, excepto esta matrícula que estaba caducada por el motivo que le hemos explicado al policía y un motivo por el cual podíamos circular hasta ahora. Esta persona era un policía local de esta región, era el comisario de esta pequeña oficina y nos han tenido 6 horas enteras parados. Bueno, y preguntándonos y haciendo cosas y no sé qué. Han estado llamando a otros coches de policía, han venido 3 coches en total, nos han hecho bajarnos de nuestra caravana y nosotros hemos insistido mucho en que era nuestra casa, que era nuestro domicilio, que no nos podían echar de ahí. El comisario insistía en que teníamos que buscarnos un hotel o un Airbnb, a todo esto con nuestros perros, con Panda y con Inai. A las casi 10 de la noche. Claro, nosotros hemos intentado por activa y por pasiva quedarnos en nuestra caravana porque es nuestra casa, no es nuestro vehículo, que se pueden llevar a un depósito de vehículos sin más, sino que es el lugar donde vivimos y que tantísimo esfuerzo nos ha costado construir. Por otra parte, estamos muy preocupados porque no sabemos si vamos a poder matricular nuestro vehículo, porque si nos detienen aquí, a Gaia, no podemos ni matricularlo en Alemania porque piden que esté ahí presente el vehículo, ni en España, que tendría que pasar una ITV y una homologación, y probablemente tampoco en Italia. Pagar una grúa para desplazar desde aquí nuestra autocaravana sería absolutamente prohibitivo. Habría que atravesar fronteras y hacer cientos y cientos de kilómetros. Son más de 8 horas y media de ruta hasta Alemania atravesando 2 fronteras. Y nos han hecho pasar un mal trago tremendo. Estábamos los dos con el corazón en un puño. Sí. Y Mai, la pobre, pues se le escapaban las lágrimas pensando en lo que... En todo el esfuerzo que hemos tenido en esta caravana, ¿no? En todo lo que le hemos puesto a esta caravana y simplemente por el hecho de que íbamos a Alemania a matricular porque nos piden que llevemos la autocaravana allí presencial, ¿no? Estamos ahora con esperanzas porque nos han dejado aparcar finalmente la caravana en el parking del amigo del propietario de esta casa.
es un amigo que hemos conocido hace muy poco, que vive aquí en Dolomitas y que nos ha hecho un enorme favor con todo. Sí, se ha portado súper bien con Así nosotros. que, Jonathan, muchísimas gracias. Cuando después de todo el papeleo, el ajetreo con el comisario tal, nos dejan aparcar la caravana aquí en el parking y estaba el comisario como poniendo un papel en plan de que este vehículo está inmovilizado, no sé qué. Y entonces como que... Aquí viene lo más fuerte de toda la historia y es Sí. por lo que estamos haciendo este vídeo, porque Sí. nos ha dejado absolutamente alucinados realmente lo que ha ocurrido. Cuando estábamos en la oficina, yo le he dicho a Bambú, porque había una policía y un policía más ahí en la puerta, y yo le he dicho a Bambú, estos policías tienen buen corazón y estos policías están, o sea, como siento que están viendo la injusticia que no está haciendo el otro policía, lo está viendo. Y entonces, bueno, al final cuando terminamos de la oficina y estaba este hombre ya en el parking poniéndonos el papel en la autocaravana y tal, como que la pareja esa de policías estaban en un coche y no sabían hablar español, solo italiano, y me han dicho, ragazza, ragazza. Y me he acercado a ellos, estando el otro policía, el comisario, ahí al lado. Y me han enseñado la pantalla con el traductor de italiano a español diciéndome, y he leído claramente, si puedes, esta noche pasa la línea estatal. Básicamente nos ha dicho una policía, teniendo al comisario al lado, que esta noche nos vayamos del país. Yo realmente, cuando ha ocurrido todo esto, tenía claro que teníamos que esperar hasta mañana para ver qué es lo que pasaba, intentar hablar con el consulado, con la embajada y ver qué soluciones nos dan, porque no es que tengamos parado nuestro coche, es que es nuestra casa en la que estamos comenzando un viaje muy largo. Es nuestro sueño que nos ha llevado muchísimo trabajo y esfuerzo conseguir, y nos parece una injusticia absoluta, una falta total de humanidad por parte de las personas que nos han detenido. Cuando nosotros vamos con nuestros PCR y no hacemos daño a nadie, ni estamos haciendo nada malo, ni es que incluso estábamos yendo dentro de lo que es la legalidad, porque esa matrícula no podíamos cambiarla en España y estábamos yendo a Alemania. Teníamos un justificante de trabajo para pasar por Italia y teníamos toda la documentación con nosotros para enseñarle. Hemos insistido en que nos dé su número de placa el comisario, porque desde luego nuestra intención es denunciarle por lo que ha hecho, porque realmente dudamos mucho que tenga consigo las de la ley, y creemos que el único motivo por el cual nos ha dejado dejar aquí el vehículo es porque ni él mismo tiene muy claro que se lo puedan llevar al depósito municipal. Eso es lo que tenía él pensado hacer en un principio, y por eso nos quería bajar de la autocaravana, para que se llevasen con una grúa a nuestra casa. Cuando yo le he dicho al comisario que no nos íbamos a mover de nuestra casa porque es donde vivimos y no tenemos que salir de ahí, puede que nos inmovilicen el vehículo, pero no nos pueden quitar nuestra casa, y mucho menos cuando estamos parados en medio de la calle, ni siquiera estábamos circulando. El tío ha insistido en que si no nos bajábamos de esa caravana, nos amenazado, iba a llamar a otros coches y nos iban a sacar a la fuerza de ahí. Sí. Nos iban a sacar de nuestra casa a la fuerza. Me parece... Es que alucinante, o sea, inhumano y que no lo entiendo, es que ni siquiera es lógico. Tú no puedes echar a una persona de su casa. No, y es totalmente, o sea, es que realmente es un acto de una persona miserable, de una persona que tiene ganas de hacer daño, ¿no? Porque sabía perfectamente que estábamos siendo todo lo pacientes del mundo, hablando con ellos, que no habíamos hecho daño a nadie, y nos hemos visto en esas, ¿no? En fin, después del mensaje de la policía, esta chica que nos ha intentado ayudar dejándonos ese mensaje, estamos muy dubitativos, porque creemos que la intención de este policía es mañana intentar jodernos como puedan, como pueda él, porque no tiene el resto de policías. Sí, yo creo que se le hemos metido como entre... Sí, porque es que esa es la sensación que me ha dado el chico y la chica cuando me han entregado el mensaje. Ha sido como lo que me han transmitido, aunque no sabían hablar español, era como
iros de aquí que este tío os la ha tomado con vosotros y os va a joder vivos. Y la caravana se va a quedar aquí. Salid de aquí como sea. O sea, es que así, o sea, si esta noche, si puedes, sal de la línea estatal. Claro, lo que pensamos es que probablemente ella sepa que este tío ya no está de turno esta noche, que las carreteras, si alguien está patrullando, probablemente sean ellos mismos que tienen el turno de noche, y ha sido la que nos ha dicho que salgamos de este país. No sabemos qué hacer. A nosotros nos deja con muchas dudas, realmente no nos gusta nada la sensación de tener que fugarnos como si fuésemos delincuentes. Es que me sentí una criminal total por nada. O sea, total. Por nada. Y claro, yo realmente nos veía a nosotros que estábamos toda la familia unidos con los perritos y intentando darnos cariño en momentos muy duros, ¿no? Que a Mai se le estaban escapando las lágrimas y los perros estaban confundidos. Y les miraba a ellos y decía, o sea, ¿realmente somos nosotros los delincuentes? ¿O es este cretino que está haciéndonos esto ahora mismo? Queriendo romper totalmente con nuestros planes y con nuestra vida, ¿no? Total. Le hemos dicho, mira, por favor, y te lo digo de ser humano a ser humano, déjanos irnos de Italia, nos vamos hoy. Estamos saliendo hoy mismo por la frontera hacia Suiza o hacia Austria o hacia cualquier otro país, pero podemos salir esta misma noche y no sabéis nada más de nosotros. No volvemos a Italia. Y además que se ve que vamos a ir o sea, que vamos a ir a Alemania a renovar la matrícula. ¿Qué hacemos? O sea, es que le hemos dado todos los datos que ha pedido, todo, absolutamente todo. Pues este es el plan, chicos y chicas. Sí, la verdad es que no os vamos a contar lo que vamos a hacer y probablemente nunca lo contemos porque no es algo que queremos que salga en un vídeo, sea lo que hagamos. Así que creo que va a ser una noche bastante larga. Sí, necesitamos mucho café. No sé, a mí la patata ya me late bastante rápido. No sé si quiero más café. ¡Nos vemos! ¡Arr! En cualquier caso, permanecemos unidos, estamos de una pieza y el amor siempre lo vamos a tener. Así que si nos pasa cualquier cosa, vamos a seguir aquí unidos, la familia. Y bueno, siempre habrá soluciones a nuestros problemas. Siempre. Y detener a Gaia me parece que es una tarea muy difícil.